La Secretaría General del Distrito de Medellín, a través de su Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, les damos la bienvenida a esta cátedra titulada Evidencia Digital. El día de hoy nos continúa acompañando el doctor David Estrada. Como lo hemos reiterado, el doctor David Estrada es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia y candidato a máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja. Agradecemos a todos los participantes diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en el chat, toda vez que este es susceptible para enviarle las evidencias de la cátedra jurídica. También los invitamos a mantener sus micrófonos apagados y en caso tal de que quieran presentar sus preguntas de manera verbal, les solicitamos levantar la mano para darles uso de la palabra. Agradecemos al doctor David nuevamente por estar en esta cátedra jurídica y le damos la palabra adelante, doctor David. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema bien interesante, evidencia digital. Uno dice interesante es porque en realidad le hemos puesto demasiados tabús a el tema digital y más que todo cuando estamos pues en la actividad probatoria. Existiendo inclusive regulación desde 1999, en donde la valoración de los mensajes de datos era una cosa supremamente extrañísima, pero también entendiendo la época en la que apenas estábamos, una época en la que de pronto la inmersión digital no era lo que es hoy en día, donde básicamente hemos perdido en su gran mayoría el formato físico tradicional y más que todo desde la veniencia de la pandemia, en donde tuvimos la necesidad de tener que migrar casi que de manera absoluta al formato digital en lo que corresponde a las evidencias dentro del proceso judicial. Eh, Nuevamente, advirtiendo pues que siempre me gusta tener un propósito para poder orientar cualquier cosa que vayamos a decir acá. ¿Cuál es la utilidad de aprender el tema de evidencia digital? Yo lo pondría de manera muy simple y ponerlo de manera simple es evitar que nos sigan metiendo los dedos a la boca. Voy a ponerlo así. Y volver a algo que hemos visto tan supremamente complejo en algo tan supremamente simple. Naturalmente, sí, tiene un grado de complejidad, tiene sus dificultades, pero no necesariamente tiene que ser eso mágico y eso extraño que siempre nos han dicho sobre la evidencia digital. Entonces, la idea del día de hoy o la utilidad de aprender sobre evidencia digital es, primero, quitar los tabús. Segundo, volver un proceso que hemos entendido difícil para volverlo algo mucho más simple. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Creo que se hace absolutamente necesario el tener que, espérate que no me está pasando la diapositiva. Listo, ahora sí, muy bien. Creo que se hace absolutamente necesario el que tengamos que diferenciar estos dos conceptos. Primero, el de evidencia y segundo, el de digital. Lo que pasa es que parece muy particular el tema que se haya llamado evidencia digital, porque nosotros vamos a encontrar que en el concepto de criminalística eh, tenemos inclusive tres términos diferentes que inclusive en el tema civil, laboral, administrativo, familia, muchas veces hasta contravencional o disciplinario, encontramos que son, la verdad, sinónimos. Todos hemos considerado la evidencia, así como los indicios, como todo lo demás, lo unimos todo dentro del mismo concepto, el concepto de prueba. Eh, claro está que, como les digo, en criminología el concepto de evidencia es absolutamente diferente de lo que es la prueba como tal. Ahora, digital, pues naturalmente también tenemos que identificar de qué se trata este formato
y cómo se diferencia de otros, inclusive con un tema que vamos a ver el día de mañana, cuando vemos que, por ejemplo, la fotografía hoy en su gran mayoría termina siendo digital, siendo que todos ustedes desde sus teléfonos celulares, cada una de las fotografías que toma es digital, cuando el formato tradicional que tenía la fotografía es el formato análogo. Pero bueno, ya entraremos en esa materia mañana. Sin embargo, entendiendo que lo de hoy repercute también con lo de mañana. Entonces, veamos primero de qué se trata este tema de la evidencia. Antes de entrar inclusive con la diferencia, eh, cuando nosotros entramos a identificar o a definir un, un tema tan complejo como es la prueba, cuando nosotros decimos, defíname la prueba, y entonces yo le podría decir que la prueba es tres cosas al mismo tiempo. Tres cosas al mismo tiempo, entonces yo lo llamo es como la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba, por un lado, es un objeto como tal, es un objeto. Claro, era que inclusive dentro de la misma terminología que nosotros utilizamos a diario, cuando decimos, vea, aquí le traje la prueba, entonces verá que lo identificamos como un objeto. Ahora, cuando nosotros sobre ese objeto realizamos una serie de actividades, nosotros decimos, ojo, le voy a demostrar, le voy a probar. Entonces, verá que la prueba también termina siendo un acto, termina siendo un acto. Y por último, la prueba que termina siendo, la prueba termina siendo un resultado. Cuando nosotros inclusive le escuchamos al juez decir, he encontrado probado, entonces lo encuentra como el resultado de la certeza de la ocurrencia de un hecho. Entonces, por eso digo que la prueba es un tema tan complejo de definir que yo lo puedo entender inclusive como cualquiera de estos tres elementos. Ahora, ¿por qué se hacía importante tener que hacer referencia pues a esto? Y es precisamente con el término de evidencia, porque digamos que la evidencia podría recaer sobre el elemento del objeto. Es decir, en criminalística si hacemos una diferencia entre lo que es la evidencia, entre lo que es la prueba y entre lo que es la inferencia que se obtiene a partir de los indicios. Entonces, claro, en criminalística diferenciamos tres cosas y es evidencia, indicio y prueba. Y entendiendo el concepto de prueba en criminalística como si fuera el resultado, la conclusión, la certeza. Las evidencias son los objetos que se obtienen a partir de un análisis comparativo entre otros y por supuesto, pues los indicios son hipótesis que nosotros nos planteamos alrededor de los descubrimientos. Veamos entonces en qué se diferencian los tres. Evidencia. Como bien lo dice el texto, como bien lo dice el texto, la evidencia es un elemento ya contrastado que permite establecer con claridad y certeza la relación entre objetos o personas vinculadas al hecho que se investiga. A ver, digamos que en este orden de ideas, ¿qué es lo que primero me planteo yo cuando estoy haciendo una investigación o cuando, sí, porque igual en cualquier tipo de procesos, no estoy hablando solamente de procesos de naturaleza penal, sino que estoy hablando de todos los procesos. Yo siempre tengo que hacer una investigación. Lo que pasa es que normalmente puede que la gran mayoría de abogados en su normal devenir en temas civiles, de familia, no hace una investigación exhaustiva como se podría hacer en otras materias. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que partir de hipótesis y las hipótesis vienen marcadas por los indicios. Ya vamos a explicar un poco sobre los indicios. A ver, ¿qué quiere decir el tema? ¿Qué quiere decir evidencia? Para ponerlo en unos términos mucho más simples. Cuando, cuando yo, cuando yo me encuentro un arma tirada en el piso, eso es una evidencia. Sin embargo, esa evidencia sola no me empieza a decir nada. Yo empiezo a tener que contrastarla con otros objetos que voy a encontrar dentro de la misma escena. Entonces, cuando yo veo, uno, un arma y dos, veo un casquillo del arma, he encontrado dos evidencias, el arma y un casquillo del arma. Que esos dos elementos contrastados me permiten a mí poder empezar a crear inferencias y es decir, yo empiezo a tener indicios. Y es decir, yo digo, hombre,
yo veo un casquillo de un calibre 38 y me encuentro un arma de calibre 38 y encuentro que el casquillo está próximo al arma. ¿Cuál es la inferencia razonable a la cual yo llego? La inferencia razonable, pues, o el indicio es que el arma fue disparada. Entonces, las evidencias siempre son objetos que, bien, o yo los puedo interpretar de manera aislada, o bien yo los puedo interpretar de manera contrastada con otros objetos. Lo que pasa es que un objeto cobra la calidad de evidencia cuando se contrasta con otro y tiene una relevancia en la escena que se está tratando de interpretar. Es decir, si yo en esa misma escena en la que estamos hablando de casquillo 38, el arma de calibre 38, yo me encuentro un cuadro. ¿Qué tiene que ver el cuadro en toda la escena? No tiene que ver nada. Entonces, por eso el cuadro sigue siendo un objeto, pero pierde su calidad de evidencia. ¿Por qué? Porque contrastado con los otros objetos, no tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación. Ahora, ¿el indicio qué es? ¿Qué es el indicio? Lo dice ahí, el indicio es un elemento perceptible, material o no, que permite deducir la existencia de determinada circunstancia en un hecho. Son señales que permiten tomar una decisión sobre el camino de investigación para la búsqueda de evidencias. Entonces, verá que lo que primero nosotros construimos son indicios, son hipótesis. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Para qué? Para que nosotros así podamos detectar esas evidencias. Ahora, de forma mucho más simplista, hablar de qué es un indicio. Porque al final de cuentas, yo les quiero decir que eh, en mi forma de ver las cosas es que todo dentro de los procesos judiciales son indicios, porque no hay ni una sola prueba que te termine diciendo la verdad absoluta de todo. El indicio es ¿cómo lo podría decir? Es una migaja de pan dentro del camino que tú tienes que recorrer para poder llegar a tu destino. Entonces, claro, cuando tú recoges todas las migajas, terminas entendiendo de manera absoluta o por lo menos con un grado de certeza qué fue lo que ocurrió. Por eso es que un indicio solo es muy débil y no te dice nada. Ya voy a poner un ejemplo con el tema de indicios que es bien particular. Eh, Inclusive decir o definir de forma más simple el indicio es tener la prueba de algo o tener la prueba de que algo ha ocurrido sin tener la prueba de su ocurrencia. Dice, ¿qué es eso tan loco que me estás diciendo, David? Vea, muy simple. Voy a contar una historia y ustedes aquí van a entender el tema del indicio. Eh, Juan un día se fue a una discoteca con Marta. Marta, una persona con la que él trabajaba. Se fueron a una discoteca y eh, empezaron a bailar, ellos estaban tomándose unos traguitos y el mesero pues los vio a ellos bailando muy pegaditos, ya pues como dirían por ahí, perreo apocaluz. Y salen de la discoteca. Juan sale contentongo, tambaleando y resulta y acontece que al lado de la discoteca había un motel. Entonces Juan le dice a María, vamos para el motel. Antes de entrar al motel hay un señor con una chacita ahí afuera y le dice al señor, venga, me vende un condón. Y el señor le vende el condón. Entran los dos a la habitación y salen al día siguiente. Digamos, ellos entraron, no, entraron por ahí a las 2 de la mañana, salieron ese mismo día a las 10 de la mañana, con el pelo mojado y listo, ya salieron de allá. La pregunta sería de ahí empezar a crear una hipótesis. Y la hipótesis es que si Juan tuvo relaciones sexuales con Marta, que si Juan tuvo relaciones sexuales con Marta. Entonces, para que vean cómo se construye el indicio, es que, ojo, nosotros no tenemos la prueba de la ocurrencia del acto sexual, pero tenemos un montón de migajas que según en el análisis de la regla de la experiencia, y esas migajas terminan siendo las evidencias que yo recolecto frente a la hipótesis que estoy tratando de plantear, que me permiten a mí inferir de manera razonable que ellos dos sí tuvieron sexo. Obviamente,
¿Cómo construimos eso? Pues lo terminamos construyendo con un tema que se llama reglas de experiencia, sana crítica y lógica, ¿cierto? Podrían existir unas excepciones al asunto, pues para que no, para que digamos, el indicio no sea tan absolutamente claro. Sí, claro, podrían existir muchísimas excepciones, pero por lo menos dentro de las reglas de experiencia, pues a nosotros nos diría, ellos dos sí fueron a tener relaciones sexuales allá. Entonces, de esa manera es que se construyen todos los indicios y de ahí viene digamos, esa definición que les acabé de dar es, el indicio es la prueba de la ocurrencia de algo sin tener la prueba de su ocurrencia. Entonces, claro, tengo la prueba de que ellos dos tuvieron relaciones sexuales. No tengo una prueba, tengo un montón de indicios que me dicen que eso sí ocurrió. Pero la prueba reina no la tengo, pues es que la prueba reina terminaría siendo o el video o la confesión de ambos, en fin. Y por otro lado, tenemos pues el concepto de prueba que dice, la prueba es la evidencia aceptada por el juez o tribunal que sirve como argumento para alcanzar el nivel de convicción suficiente para llegar a un veredicto. Entonces, mire, verá que en criminalística, pues esto, lo que corresponde a la evidencia y el indicio, pues técnicamente son elementos o medios de prueba que se encuentran por fuera del proceso judicial, mientras que empieza a tomar la denominación de prueba cuando la evidencia y el indicio ha sido ya introducido al proceso y que por supuesto tiene un nivel de convicción suficiente. Es decir, te está diciendo básicamente que la prueba es pertinente, conducente y útil cuando ésta ha sido ya decretada dentro del proceso judicial. Listo, muy bonito todo esto, pero al final de cuentas, digamos en materia privada, nosotros no tenemos en cuenta esto. Es decir, esta serie de diferencias no reportan una utilidad. Por eso es que yo le cambiaría inclusive a esta charla, para que no vayamos a caer en el error, le cambiaría el nombre y no le seguiría diciendo evidencia digital, sino la prueba digital. La prueba digital, pues precisamente pues de ahí viene la importancia de las reglas del derecho probatorio, porque hay algo que también tengo que advertir, y es que la prueba es necesaria para absolutamente todo en el mundo. Lo que pasa es que la prueba por fuera del proceso judicial no tiene reglas. La única regla, perdón, sí tiene una. La única regla que tiene la prueba por fuera del proceso judicial es una regla de naturaleza epistemológica, es cómo ese elemento me llega a generar a mí la convicción suficiente para entender que algo ha ocurrido o no ha ocurrido, ¿cierto? Mientras que dentro del proceso judicial, ese es, digamos, el problema de fondo, pero existen muchos otros problemas que vienen a ser los problemas, no solamente de solicitud, aporte, recolección, decreto, práctica, contradicción, valoración, de todo. Miren, era todo lo que tiene la prueba, todas las reglas que la rodean dentro del proceso judicial. De ahí que por fuera del proceso judicial no se respetan ni siquiera reglas de recaudación de la prueba. Pues que, ay, que recaudaste la prueba de manera ilegal y no importa. Pues es decir, por fuera del proceso no tiene ninguna relevancia porque al final de cuentas lo que se necesita es el grado de convicción. Pero dentro del proceso judicial, ojo, es absolutamente necesario haber recaudado la prueba de manera regular para que ésta pueda llegar a ser valorada dentro del juicio. Entonces, por eso le quiero poner el nombre de la prueba digital. Ahora, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Elemento de convicción que permite establecer un grado de certeza de la ocurrencia o no de un hecho alegado. Punto. Eso es el elemento de convicción. Ahora, yo le puedo decir que dentro de los elementos de convicción nosotros podríamos llegar a dos niveles de convicción y es la certeza y la verdad. Yo creo que inclusive en alguna charla ya les había contado algo sobre la certeza y la verdad y por qué la prueba va dirigida pues a esto. Primero, pues la verdad y la certeza no son lo mismo, a pesar de que se traten como sinónimos, siendo que la certeza es un grado mucho más alto de convicción. Por eso aquí en la definición yo les digo, elemento de convicción que permite establecer con un grado de certeza, siendo que la certeza sea el grado más alto y la verdad es un grado más bajo. La certeza implica
que el grado que yo tengo de convicción me permite a mí entender que no hay duda de que el hecho haya ocurrido. Mientras que la verdad, yo la considero, la establezco como un grado de convicción sin yo tener las pruebas suficientes. Casi que se adapta como a ese dicho que dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿cierto? Bueno, entonces la verdad podría ser esa. ¿Qué ocurre con la verdad? Que como la verdad no tiene todavía pruebas suficientes, entonces permite lugar a la duda. Por eso decimos que la verdad es subjetiva, la verdad es de cada quien, mientras que la certeza es una comprobación objetiva de la ocurrencia de un hecho. Muy bien. Ahora, si ya tenemos clara esa definición de prueba, un elemento de convicción, pues entonces veamos cuáles son esos medios de convicción. Medios de convicción que regularmente están consagrados en el Código General del Proceso: declaración de parte, declaración de terceros, prueba pericial, documental, informe e inspección judicial. A esto le podríamos agregar inclusive una última, que es un medio de prueba condicionado. ¿Cuál medio de prueba condicionado? El juramento estimatorio. Estimatorio. Listo. Este sería el último medio de prueba, que es un medio de prueba condicionado. ¿Cómo que medio de prueba condicionado? Sí, dice el artículo 206 del Código General del Proceso que quien esté pretendiendo el reconocimiento de una indemnización, de una compensación, del pago de unos frutos o de unas mejoras, debe estimar razonadamente esa petición económica. Y mientras esa estimación razonada no sea objetada por mi contraparte, entonces el monto que yo he estimado razonablemente hará las veces de la prueba de la estimación. Es decir, si yo llego en un proceso judicial y digo, vea, estimo razonadamente que lo que estoy pidiendo por perjuicios son 206 millones de pesos, entonces si mi contraparte no objeta ese juramento, pues entendemos que los perjuicios, ojo, los perjuicios a los que podría llegar a ser condenado el otro serían de 206 millones de pesos. Muy bien. Entonces tenemos este otro medio de convicción. ¿Por qué se hace necesario esto? Porque si estamos hablando de pruebas digitales, pues entonces tenemos que ver después, cuando identifiquemos el formato digital, cómo es que cualquiera de estos medios de prueba son los que son más propensos a caer dentro del formato de la prueba digital, sí, de la prueba digital. Veamos una cosa, la declaración de parte. ¿Qué es la declaración de parte? La declaración de parte es cuando demandante o demandado dentro del proceso, es decir, los sujetos frente a quienes va a surtir efectos la sentencia, eh, emiten o exponen el conocimiento de los hechos que conocen dentro del proceso. Puede ser de manera voluntaria o puede ser, digamos, no quiero decir de manera forzada, sino bueno, se me fue la palabra, porque es que decir forzada, pues es decir casi como si le estuviera torciendo la mano. Pero por eso es que se hace la declaración espontánea y se hace a través de interrogatorios, porque es que muchas veces las partes, primero, no emiten bien el conocimiento o no lo transmiten bien. Segundo, muchas veces lo olvidan, entonces se hace necesaria la presencia de uno, la presencia del juez, la presencia del abogado de la contraparte, para que así a través de la técnica del interrogatorio, pues la información pueda ser suministrada en juicio. La pregunta es si este medio de prueba tiene es susceptible de ser digital. Sin que hayamos definido todavía digital, yo creo que para nosotros es absolutamente claro que cuando hablamos de digital es un formato específico en donde, ojo, este sustrato material, que es el papel, pues no lo encontramos. O no, inclusive más allá del papel, y es cualquier elemento de carácter físico. Porque, ojo, digamos que estas evidencias digitales son perceptibles a través de muchos de los sentidos, con excepción del tacto. Con excepción del tacto. Pues porque, claro, yo puedo ver la evidencia, la prueba digital, yo puedo escuchar la evidencia digital, saborear la evidencia digital. Bueno, ahí sí yo creo que sí es absolutamente complicado, pero frente a la declaración de parte, ¿será que la parte como tal es una entidad
es un elemento que carece del sustrato físico, no carece de él. Entonces, verá que ahí ya encontramos uno de los primeros elementos para poder encontrar qué es una prueba digital. Y es que, primero, el sustrato o la composición material que tiene ese, digamos, ese medio de prueba, pues tiene que estar en ese formato digital. Lo que pasa es que el formato digital, digamos que es una composición binaria. ¿Qué quiere decir la composición binaria? Cada uno de los formatos que nosotros vemos digitales, sean documentos, fotografías, videos, su descripción es un lenguaje. Y el lenguaje es el lenguaje binario. El lenguaje binario es un código en el cual se escribe, digamos, la información del mensaje con unos y ceros. Sí, es una vaina absolutamente complicada para nosotros entender como abogados, se los tengo que decir, yo tampoco es que sepa describir bien un código binario, no, pero sé de qué se trata. Ahora, entonces por eso uno decir, bueno, la declaración de parte como una evidencia digital, como una prueba digital, lo veo difícil. Aún a pesar de que, digamos que hoy en día la recaudación de la prueba o digamos, sí, puede ser el almacenamiento de la prueba, pueda llegar a ser a través de medios digitales. Y por supuesto, inclusive la misma transmisión de la información de la prueba. Miren que hoy en día, pues claro que estamos en audiencias, así como estamos hoy en esta charla, en donde la información la estamos transmitiendo a través de medios electrónicos. Y esos medios electrónicos se hacen a través de unos elementos que por su sustrato podrían llegar a ser considerados como elementos digitales. Pero hasta donde yo sé, yo soy un ser de carne y hueso y en esa medida, pues yo no puedo ser considerado como una evidencia o una prueba digital. Ahora, declaración de terceros. La misma lógica tendría que surgir para la declaración de terceros, pues porque es que la declaración de quiénes son los terceros que van al proceso judicial. Nosotros ya hablamos inclusive de ello cuando hablamos del testigo experto. Entonces, los terceros terminan siendo aquellas personas que sin que la sentencia los vaya a vincular, son aquellos que teniendo un conocimiento directo o un conocimiento técnico de un asunto, van a exponer el conocimiento de sus hechos al proceso judicial. Por lo tanto, la declaración de tercero solamente puede ser emanada de personas naturales. Entonces, ya con esa descripción de que solamente le es posible a las personas naturales ser esos terceros, entonces naturalmente no podemos considerarla como una prueba digital o como una evidencia digital. Ahora veamos sobre la pericia. Pues la pericia, la verdad es una prueba compuesta en donde, ojo, una persona natural, porque siempre al final de cuentas siempre termina siendo una persona natural, que pueda ser delegada a través de personas jurídicas, sí, porque yo muchas veces contrato a personas jurídicas para que me elaboren dictámenes periciales, pero ¿quién lo termina firmando? ¿Quién lo termina elaborando? El conocimiento de quién es. Es que recuerde que es que la persona jurídica es una ficción que no sabe, no conoce, no siente, no razona la persona jurídica, lo hace a través de las personas naturales. Entonces, siempre termina siendo que la prueba pericial, una persona natural emite un conocimiento que se puede llegar a concretar en un documento. Por supuesto, el documento puede elaborarse bien en un sustrato físico o bien puede elaborarse en un sustrato digital. Aquí, digamos que es posible que dentro de la mixtura de cosas podríamos encontrar que parte de la prueba es física y parte de la prueba es digital. ¿En qué parte de la prueba es física? Pues al final de cuentas, la prueba pericial, miren, miren y verán que cuando uno va a generar la contradicción, si de pronto dentro de todas estas charlas ya vieron algo de la prueba pericial, se han dado cuenta que uno para la contradicción de la prueba pericial, uno puede solicitarle al juez dentro del término de traslado que me ponen en conocimiento del peritaje, que uno, yo poder presentar un peritaje nuevo, dos, que me traigan al perito para yo poder interrogarlo, o tres, las dos juntas, ¿cierto? Entonces, verá que cuando yo voy a contradecir al perito, o más bien voy a interrogar al perito, pues lo que voy a hacer es
cuestionar la fuente del conocimiento de este documento, de ese documento, informe, como lo quieran llamar, en donde están consignadas unas conclusiones de los experimentos que realizó el perito. Entonces, al final de cuentas, pues digamos que esta prueba puede ser presentada en esa mixtura de cosas, puede ser presentada de manera digital o puede ser presentada de manera física, así como también tiene en parte un elemento material que es el perito en sí mismo. El perito no es la prueba, el perito es el elaborador de la prueba. Por eso es que si el elaborador de la prueba no es idóneo, el documento tampoco va a ser idóneo. Ya ven una forma o una técnica de uno poder atacar las pruebas periciales y es desde su fuente. Muy bien, la prueba documental. De entrada, ya yo me voy a adelantar y les voy a decir una cosa. Al final de cuentas, la prueba, la evidencia o la prueba digital, todo va a radicar en la prueba documental. Todo va a radicar en la prueba documental. Porque digamos que es la única que por su naturaleza puede ser, uno, producida, puede ser embalada o resguardada y transmitida de la misma manera, digitalmente. Entonces, por excelencia, cuando nosotros hablamos de prueba digital, vamos a hablar de prueba documental. No sé si de pronto dentro de las charlas ya han hablado de la prueba documental, porque hay veces pareciera que fuera súper plano o fuera súper sencillo, digamos, hablar de prueba documental, un documento, pero no todo es documento, inclusive no cualquier escrito es un documento. Entendiendo que inclusive el documento no necesariamente tiene que ser un escrito, pueden ser tantas cosas que inclusive el día de mañana vamos a ver prueba documental. ¿Cómo que prueba documental? Sí, es que la fotografía es prueba documental. Bueno, eh, el informe. ¿Qué es el informe? El informe, diferente de la prueba documental, el informe corresponde a una serie de datos que se suministran y que están y que reposan en bases de datos de entidades públicas o entidades privadas o inclusive que tienen personas naturales, ¿cierto? Y esos datos, digamos que son datos abstractos y no concretos al caso específico. Yo sé, la prueba por informe hay veces pareciera rara, pero la prueba por informe lo que me ayuda a mí es, dentro del proceso judicial, poderle dar un contexto al juez de las cosas o darle una explicación sobre las cosas. Eh, Voy a hablar de un caso particular que tuve en donde se demandó a un banco porque a una persona le sustrajeron un monto de dinero, le sustrajeron 15 millones de pesos a través de una modalidad específica que se denomina phishing. Es decir, le mandan un correo electrónico que es apócrifo, es decir, que el correo es falso, pero que tiene, digamos, todos los elementos de convicción para que la persona pueda creer que proviene del banco. El correo en donde te dicen haga clic acá, que hay que renovar las claves, en fin, la persona hace clic, digamos que ahí pueden haber dos modalidades y es que te pueden llevar a un sitio fantasma, es decir, a un sitio espejo en donde empiezan a recaudar toda la información o se hace la instalación de un malware dentro del el dispositivo electrónico y te recogen toda la información privada tuya para así poder acceder a tu cuenta. Listo. Digamos que mi cliente hace la reclamación al banco diciéndole, hey, venga, ¿y mi plata qué? El banco, por supuesto, le dice, yo ¿por qué se la voy a pagar? Es que yo acaso se la robé. Además, nosotros hemos verificado y digamos que la extracción del dinero se hizo utilizando dos elementos que solamente usted conoce, que es usuario y contraseña. Por lo tanto, nosotros concluimos que o fue usted o usted le dio la información a alguien. Por eso nosotros no le vamos a reponer la plata. Eh, yo siempre he tenido la percepción de que, digamos, las entidades bancarias tienen una política de no reconocimiento y de no pago. Pues claro, es que el negocio de ellos no es dar plata, el negocio de ellos es recoger plata y utilizarla para aumentar sus utilidades. Así como el negocio de las aseguradoras no es pagar los seguros, es o no pagar el seguro o pagar menos por lo que el seguro da. Entonces, para dejar clara esa política dentro del proceso judicial y mostrar que de pronto el banco actuaba de mala fe, solicité una prueba por informe, en donde llego y le digo al banco, mire, verá, unos datos abstractos y generales que reposan en su base de datos. ¿Y qué son? Le decía yo, en el año tal, cuéntenos cuánto
cuál fue el número y el monto de dinero de los fraudes bancarios que fueron reportados. Llegan y nos dicen más o menos como, ¿cuánto fue? Se presentaron alrededor de 25.000 casos que representaron alrededor de 50.000 millones de pesos. Uno dice, uy, listo. De esas modalidades, de todos esos casos, cuéntenos cuántos ustedes han reconocido, de cuántos han reconocido el pago. Hemos reconocido de tres. Es decir, de todos esos casos solamente reconocieron tres. A mí eso ya me parece raro. Y entonces empiezo a extraer una serie de información que, como ustedes ven, es de carácter general. Ahora, esa prueba por informe tiene la posibilidad de ser digital. Claro que tiene la posibilidad de ser digital. ¿Por qué? Pues básicamente ya la elaboración del documento, del informe, ¿cómo se va a hacer? Pues lo va a hacer una persona detrás en un computador. Y ojo, del solo hecho de que lo estemos elaborando en el computador ya hace que eso sea una prueba de carácter digital. Va a ser muy difícil que el banco me vaya a responder de forma qué sé yo, bien informal, con o máquina de escribir o a puño y letra, ¿cierto? Entonces, claro, el informe también va a tener esa posibilidad de ser una evidencia digital. Ahora, frente a la inspección judicial, pues ¿por qué la inspección judicial no va a ser una evidencia digital? Porque técnicamente dentro de todos los medios de prueba que estamos analizando acá, la inspección judicial es el único medio de prueba que es un medio de prueba directo. ¿Cómo digo medio de prueba directo? El único medio de prueba en donde el juez se convierte en un testigo. Entonces conoce directamente los hechos. ¿Por qué? Va y le hace inspección judicial o a una persona o a un objeto o a un lugar. Naturalmente, pues esa percepción, siendo que ve el elemento físico y el juez también es físico, entonces de alguna manera no va a poder ser tenido en cuenta como una prueba digital. Ahora, que de pronto la inspección judicial, las memorias de la inspección judicial puedan llegar a ser recaudadas a través de un elemento que permita que, digamos, su transformación en un elemento digital. Claro, vea, se lo digo yo, en las inspecciones judiciales, cuando estamos en procesos de pertenencia, es muy particular, pero los jueces no graban video, pues me parece una cosa súper charra, no graban video, pero siempre van, ustedes saben pues que van con el secretario, la persona que los asista dentro del proceso, y siempre van con la grabadorcita de voz. Y entonces es el juez o la juez describiendo como que lo que está viendo en el inmueble. Y yo digo, pero esta gente sí es charla, pues teniendo el celular ahí a la mano. Entonces siempre en las inspecciones judiciales yo hago video, pan, de todo lo que está haciendo el juez, de todo lo que está haciendo la juez. Y y al final de la diligencia, pues se dan cuenta que ellos el video, doctor, usted nos comparte el video para que quede dentro del expediente. Entonces, al final de cuentas, la inspección judicial se hizo de manera digital, no, se hizo de manera física. Ojo, y la prueba es física. Lo que pasa es que la memoria de la práctica de la prueba termina siendo digital. Porque entonces, si vamos a eso, la memoria de la práctica de todas las pruebas termina siendo digital. ¿Por qué? Pues hoy en día nosotros estamos haciendo o practicando las audiencias de manera virtual. Y entonces, ¿dónde queda recaudadas las memorias de la audiencia? ¿Dónde quedan recaudadas las memorias de esa oralidad? Quedan recaudadas en un video a través de una plataforma que bien puede ser como esta, Microsoft Teams o Zoom o la que esté utilizando el juzgado. Ahora, que inclusive cuando nosotros estábamos en la presencialidad, pues al final de cuentas las memorias del proceso judicial también tenían un sustrato digital. ¿Cómo que sustrato digital? Sí, pues si los que nunca fueron o los que llegaron a ir a sala de audiencias, saben ustedes pues que en el techo en el techo de la sala de audiencias había una cámara 360 que cuando tú llegabas y hundías el micrófono y lo activabas, pues la cámara te enfocaba, ¿cierto? Entonces, ese video estaba contenido en un elemento, tanto electrónico como digital. Entonces, claro, las memorias del proceso judicial, cuando estábamos en presencialidad, pues también las memorias terminaban siendo digitales. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues al final de cuentas, nosotros qué estamos analizando es que la evidencia digital o la prueba digital es una prueba autónoma. No, la prueba digital no es una prueba autónoma. La prueba digital es cualquiera de los medios de prueba. Lo que pasa es que se presenta en un formato diferente del tradicional.
Entonces, de ahí venimos con que el formato de prueba puede ser presentado de manera física o de manera digital. ¿Qué va a pasar hoy en día? Pues hoy en día, pues técnicamente todo lo estamos presentando de manera digital. ¿Por qué lo estamos presentando todo de manera digital? Muy simple. Vamos a ver qué documento tengo por acá. Listo, tengo por acá un documentico que inclusive radiqué, esto fue dirigido a quién, listo, a la Personería de Medellín, radicado a la Personería de Medellín para un proceso disciplinario. Eh, O este porque lo radiqué de manera física, pero de ahí en adelante, digamos que todo lo que yo actúo dentro de este proceso judicial, pues, perdón, dentro de este proceso disciplinario, pues termina siendo de manera digital. Ahora, suponiendo que este elemento hubiera sido un elemento de prueba que me hubiera suministrado mi cliente para decir, vea, aportémosle esto al proceso, pues, ¿qué es lo que termino haciendo yo? Yo termino escaneando el documento físico y termino presentando una copia del documento que yo terminé transformando el sustrato material al sustrato digital. Por supuesto, el formato material, digamos que vamos a concebirlo dentro de, no sé, eh, dentro de los múltiples elementos que nosotros tengamos, que podría ser el papel, que podría ser el objeto físico, y el objeto físico material que terminaría siendo un celular, que terminaría siendo un cuadro, que terminaría siendo inclusive una fotografía, pero la pregunta es el elemento físico, que es el elemento de prueba de la fotografía, ¿cuál es? Termina siendo el rollo fotográfico, pues que ese es el original, porque ya de ahí en adelante se surten son puras copias. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en el mundo de la música, eh, siempre al final los que son de esa época, pues encuentran que antes existía una cosa que se llamaba el vinilo. El vinilo, pues al final de cuentas, sí terminaba siendo una copia de la música o de la canción o del disco entero que estaba condensado. Venga, ¿yo para qué me voy a poner con bobadas si yo tengo por aquí un vinilo? Claro, por supuesto, el grandísimo Luis Miguel. Oiga, véalo, vea el vinilo acá. Entonces, inclusive el original o el formato físico del CD, véalo acá. Hoy en día, pues ese formato físico ya termina siendo casi formato de colección porque digamos, el formato de la canción hoy está en formato digital. ¿Por qué nos estás hablando de CDs a cada vez si estamos hablando de pruebas? Y es que, ¿quién dijo que ustedes no van a poder litigar en temas de música? Claro, ¿es que acaso los derechos de autor no son susceptibles de analizarse dentro de un proceso judicial? Claro que sí, son susceptibles de analizarse. Inclusive la copia de uno de los derechos patrimoniales que tiene el autor de la obra es la reproducción de la misma. Entonces, claro, la reproducción siempre nosotros tenemos que encontrar que existe un formato material que pueda ser susceptible de reproducción, teniendo en cuenta que también los formatos digitales se pueden reproducir. Ok, listo. Cada vez van siendo menos estos formatos materiales, aun cuando sí los vamos a tener, sí los vamos a terminar necesitando. Claro, hay muchos elementos que van a seguir siendo formatos materiales. Es que cuando vamos a un proceso judicial y estamos analizando qué sé yo, una responsabilidad civil extracontractual por un accidente de tránsito, es que acaso no tengo que ir a analizar el carro. Claro que tengo que ir a analizar el carro. Lo que pasa es que ustedes saben que yo no llevo el carro físicamente como elemento de prueba, sino que qué es lo que quieres demostrar con el carro en sí mismo, que el carro está malo. Entonces, si el carro está malo, ¿qué es lo que necesito? Necesito un informe de un perito. Entonces verá que termine transformando la prueba. ¿Qué es lo que quiero decir? A través de la prueba pericial. ¿Quieres mostrar que el carro está malo? Fotografía, simple, fotografía. Ya, pues porque yo no me voy a llevar el carro, como les digo, al proceso judicial, ¿cierto? Ahora, digital, pues casi todos digamos que los elementos de prueba, los formatos de prueba documentales que nosotros estamos teniendo, pues están llegando al formato digital. Lo que pasa es que ya vamos a ver que existe una diferencia entre lo que es el elemento electrónico y el formato digital, porque el elemento electrónico termina siendo este componente, el componente material que se
valga la redundancia, se compone de una serie de circuitos y elementos que permiten el funcionamiento de una serie de programas que lo que arrojan son los formatos digitales. Eh, entonces, formatos digitales conocidos que nosotros tengamos. Vean, cada uno de los programas en los cuales ustedes elaboran documentos digamos, los elementos de prueba se están elaborando, pues terminan teniendo un formato digital específico. El formato digital que identifica el programa. Por ejemplo, cuando hablamos que un documento está en PDF, cuando un documento está en Word, cuando un documento está en HTML. HTML habla de un programa de código que básicamente se trata de sitios web. Cuando yo estoy hablando de fotografías, JPEG, perdón que aquí me equivoqué con la última, JPEG, o JPG, o cuando estamos hablando de PNG. O cuando estamos hablando, por ejemplo, de video, el formato de video se presenta en MP4. Cuando o en formato MOV, o cuando estamos hablando de audio, MP3. Entonces, verá que, ojo, cada uno de estos pues termina siendo un formato digital diferente que por supuesto cuando yo me empiezo a familiarizar con cada uno de ellos, pues yo sé más o menos de qué se trata y puedo identificar cuál de esos formatos termina siendo el original y cuál no. Porque si nosotros nos vamos a concentrar en que la evidencia digital o la prueba digital en su gran mayoría termina siendo documento, pues entonces técnicamente yo lo que tengo que aprender a conocer o lo que tengo que aprender digamos, a solicitar, aportar, practicar y contradecir, termina siendo la prueba documental de manera digital. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la relevancia del formato. ¿Cuál es la relevancia del formato? Ojo, para yo considerar que una prueba, a ver qué le pasa, que no me está pasando, listo. Para considerar que una prueba, ojo, es una prueba digital, tiene que ser que la prueba sea producida de forma digital, que se haya almacenado de manera digital y que su transmisión sea de manera digital. Cuando hablamos de la producción es que la elaboración del elemento de prueba se hace a través de esta serie, mediante esa serie de elementos. Por ejemplo, se los voy a poner así de simple. En este momento, esta charla está siendo grabada. Esta charla está siendo grabada y esta grabación como tal termina siendo un documento. ¿Cómo se está produciendo? Se está produciendo, primero, se está produciendo en principio en un elemento físico que nosotros ya vamos a ver en un momento, que es el hardware, que es, digamos, el dispositivo en el cual está contenido un programa, ¿cierto? No sé en el computador de quién, podrá ser en el de Daniel, podrá ser en el de educación continuada de la universidad, podrá ser en el de la alcaldía, no sé, no sé, pero hay un computador en donde esta información va a reposar eventualmente. Pero ¿cómo estamos obteniendo, cómo estamos produciendo esta evidencia en vivo y en directo? La estamos produciendo a través de un programa, a través de una aplicación, a través de un software. Ese software que me permite a mí, ojo, la elaboración del documento es, ojo, en el cual va a estar producido el formato. Entonces ahí encontramos que este video, su producción es digital. Yo sé que para muchos va a ser absurdo. Bueno, y entonces ya cuando yo voy a ver un video que no sea una producción digital, pues a menos de que usted sea, pues mejor dicho, sea un nostálgico empedernido, pero ya es muy difícil que alguien esté haciendo videos en 8 milímetros. 8 milímetros es, si recuerdan antes cómo era el cine no era llegar y poner un CD, el cine no era lo que hoy conocemos como de las plataformas de streaming. No, el cine antes era que los rollos con las cintas de video llegaban y se proyectaban, por eso se necesitaba un proyector, ya, no, ya es un video bin, ya se necesitaba un proyector para poder que las imágenes que estaban contenidas en esas cintillas pudieran ser transmitidas a un telón. Entonces, claro, la producción ahí era física, ¿cierto?
ya verá que casi todos los elementos de prueba que corresponden a fotografías, videos, audios, en fin, terminaron siendo de manera, son formatos digitales. Ahora, el almacenamiento. El almacenamiento es de pronto donde vamos a encontrar un poco más de dificultad. ¿Por qué? Porque bien, el almacenamiento de la prueba digital, nosotros la vamos a poder encontrar o bien en el hardware. ¿Cómo que en el hardware? Sí, en el hardware. El hardware pues termina siendo o está en el disco duro del computador, o está en la memoria RAM, o está en una USB. Listo, digamos que ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar muchas veces el almacenamiento, eh, de la evidencia digital. Eh, Daniel, me decirle eso, gracias. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces el almacenamiento, y ya esto viene dado por la tecnología, el almacenamiento ya no se, bueno, sí termina desembocando en un hardware, pero lo que pasa es que usted no tiene almacenamiento directo, usted tiene almacenamiento directo en una nube, pero no se engañe, que es que esa nube no es imaginaria, esa nube no es que, como que literalmente en la nube, no, lo que pasa es que alguien que tiene una serie de dispositivos con la capacidad de almacenamiento de información, te vende un espacio para que tú puedas almacenar esa información. Por eso es que llegan y te dicen, quiere aumentar su espacio de almacenamiento en iCloud. Pues entonces te está diciendo, básicamente Apple lo que te está diciendo, en otras palabras, es, oiga, usted tiene mucha información dentro de su dispositivo. ¿A usted le gustaría tener un espacio conmigo para yo almacenarle esta información? Listo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú, para poder acceder a esa información en la nube, que esa información al final de cuentas termina estando almacenada en un hardware, pues tú tienes que acceder a través de usuario y contraseña, ¿cierto? Pero entonces voy a encontrar que yo voy a tener ese almacenamiento en dos lugares. Ahora en un momento les voy a inclusive a mostrar un programa de edición de video en donde, ojo, el almacenamiento termina estando en mi mismo dispositivo. Yo aquí tengo el iPad, de donde estoy transmitiendo pues la presentación, y ahí vamos a ver que, por ejemplo, esta presentación que ustedes están viendo, pues producida de manera digital, claro que producida de manera digital, inclusive en un programa específico, y el almacenamiento se hace en el disco duro o en la memoria RAM, vamos a llamarlo, de este dispositivo que termina siendo el iPad. Ahora, la transmisión requiere también de los dos elementos, requiere tanto del hardware como del software. ¿Por qué? No sé si alguna vez les ha pasado que a ustedes les pasan archivos de alguna naturaleza y no les es posible reproducirlos en su computador o en su dispositivo. ¿Por qué no les es posible? Porque ustedes no tienen o no cuentan con el software necesario para poder reproducir ese formato digital que les han pasado. Eh, por eso es que inclusive hay un programita, que de alguna manera ha recopilado una gran serie de formatos para su reproducción en video, que es un programa que se llama así, VLC. Nosotros encontramos muchos otros formatos de video, sí, por ejemplo, los propios que tiene el sistema operativo de Windows, como el propio que tiene el sistema operativo de iOS. Este VLC pues termina siendo un software, por fuera del sistema operativo de cada uno de los dispositivos móviles que nosotros tenemos, o más bien, o de computador, que también que nos permite la reproducción de video. Por supuesto, vamos a necesitar entonces, para la transmisión de muchos de estos formatos digitales, vamos a necesitar un software específico. Listo, muy bien. Por ejemplo, ya les voy a mostrar, de una vez al ejemplo. Les voy a mostrar aquí uno. Vamos a ver, listo. Este es un programa de edición que se llama Splice, ¿cierto? Entonces, claro, este programa de edición que yo tengo, pues a mí me permite modificar o alterar imágenes, video, audio, en fin, me permite alterar un montón de cosas que el formato propio en el que se produce, yo lo puedo alterar para que, ojo, digamos que el formato sea exportado, bien si yo lo deseo en MP3, si yo lo deseo en. Espérate un momento que aquí ya me enredé.
en MP3 o en MP4, si yo lo único que quiero escuchar es el audio, lo único que quiero ver es el sonido, pero al fin de cuentas, entonces lo que termina haciendo el programa es que este video, mientras está en edición, solamente puede ser reproducido en este formato o en este software. De resto, entonces no podría ser reproducido mediante otro software diferente. Vamos a encontrar muchos programas que nos van a permitir editar e inclusive muchos programas que no nos van a permitir poder tener una información del documento que estamos esperando. Va a aparecer, esto nos va no, nos va a ocurrir mucho cuando estamos hablando de software de programación. ¿Por qué? Porque es que el software de programación, básicamente en lo cual se termina creando todas las aplicaciones, bien si tú estás programando en Python, si estás programando en HTML, si estás programando en Adobe, oiga, hasta se puede programar en Excel. Y cada uno de ellos tiene un formato diferente que muchas veces no es compatible con lo de los otros programas. De ahí ustedes alcanzan a identificar que muchas veces cuando ustedes acuden al Apple Store ¿cómo se llama el de Android? Ya me olvidó, bueno, listo, de donde tú bajas las aplicaciones pues del sistema de Android, ustedes ven que hay algunas aplicaciones que no identifica el Android. Algunas aplicaciones del iOS que no identifica el Android. Entonces, por eso cuando una persona está desarrollando una aplicación, básicamente le toca escribir dos códigos en donde, ojo, uno me sirve para que Android lo pueda descargar y el otro para que el iOS lo pueda descargar. Listo. Bueno, entonces, cuando nosotros encontramos que un elemento para su percepción, primero, es producido de forma digital, almacenado de manera digital y transmitido de manera digital, estamos en presencia de un elemento digital. La prueba digital, ¿qué es, en fin, la prueba digital? Toda información de valor probatorio contenida en medio electrónico o transmitida por dicho medio. Entonces, ojo. Cuando yo contengo el elemento de prueba en el medio electrónico, que ya el medio electrónico, como lo había dicho yo, es un elemento o un dispositivo electrónico, ojo, lo que esté dentro de ese dispositivo termina siendo un medio o una prueba digital. Y si se tiene que transmitir por el mismo medio, entonces naturalmente es un medio digital. No estoy diciendo que si digamos que el elemento de prueba está contenido acá, solamente se pueda transmitir por este dispositivo. No, quiere decir que se contenga en un medio electrónico y se tenga que transmitir por medio de cualquier otro dispositivo de naturaleza electrónica. Ya vimos pues que la diferencia entre el elemento electrónico y digital, pues básicamente es que el digital es que su estructura, su composición es binaria, es decir, a través de unos y ceros. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Así se escribe el documento digital. Que cómo eso se termina interpretando en imágenes. Esa es la magia. Pues digo, la magia es que para eso ya sí necesitamos un experto diferente de lo que soy yo, porque yo soy experto en la evidencia digital o en la prueba digital o en la prueba en general, pero no en la elaboración de códigos, porque esto sí es una elaboración de código y para eso sí necesitamos pues naturalmente a un ingeniero de sistemas. Ahora, eh, de lo que corresponde el medio electrónico, pues el medio electrónico no es otra cosa que ya digamos, un formato material que está compuesto de una serie de elementos o dispositivos que permiten la reproducción de estos formatos de naturaleza digital. Y no solamente de formato digital, porque muchos de esos medios electrónicos también permiten, digamos, la reproducción de material físico. Entonces, los elementos importantes que nosotros vamos a encontrar digamos, para poder entender bien la prueba digital, pues terminan siendo dos. Uno, el hardware y dos, el software. Hardware es toda parte física de un dispositivo electrónico, todo lo que se puede ver y tocar. Ojo, dispositivo, este es el hardware. En general se divide en dos grupos. Hardware básico. El hardware básico es todos, digamos, los elementos de almacenamiento de información. Entonces yo aquí voy a encontrar disco duro, memoria RAM,
memoria RAM, en fin. Y el hardware complementario, digamos que son los dispositivos físicos que se anexan a ese hardware básico. ¿Cuáles dispositivos que se anexan? Por ejemplo, en este momento ustedes ven que yo estoy utilizando este micrófono. Este micrófono está conectado a mi computador. Cuando yo conecto este dispositivo al computador, este se terminó convirtiendo en un hardware complementario. Entonces, claro, cuando yo utilizo cámaras de video, cuando yo utilizo teclados alternos, vea, por ejemplo, el mouse que yo utilizo para el computador, que bien, aunque no tiene una conexión física, tiene una conexión a través de otro medio que es Bluetooth, pero termina siendo un dispositivo de hardware complementario. ¿Por qué es importante, digamos, entender el concepto de hardware? Porque muchas veces cuando yo estoy en búsqueda de una evidencia de carácter digital o una prueba de carácter digital, muchas veces voy a necesitar el hardware.